Alumnos, vamos a guardar celulares, ya por favor, en la clase. Yo sé que estamos empezando 8 en punto, iniciamos ya la lista. Vamos a hablar de un tema, silencio por favor, y retiro los celulares, de aquí los veo, ya vamos a tener, es epidemiología. Así que aquí en este grupo le gusta la epidemiología. ¿Quién es epidemiólogo? Saludista, salud pública, no sé. Bien. Porque tal vez es uno entra a medicina por la parte de los números, ¿no? Pero algo que también le gustan los números y le gusta también leer, entonces va relacionado con la salud pública y la epidemiología. Y la epidemiología de verdad que es un campo muy importante. Muy importante. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar ahora de lo que es la epidemiología del cáncer, ¿no? En el mundo y en Bolivia. Ustedes saben, muchos cambios han ocurrido con el cáncer desde los tiempos hipocráticos, ¿no? Desde Hipócrates, ¿no? Hoy en día se consideran más de 200 enfermedades que pueden aparecer en cualquier órgano de nuestro cuerpo. O sea, es una mentira cuando dice se encontró la cura a favor del cáncer, dice, ¿no? Muchas cosas. No estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando más de 200 tipos de cáncer y cada órgano tiene diferentes tipos de cáncer. Alumnos, así es que como médicos vamos a gozar eso que la enfermedad, el cáncer es una sola enfermedad. Estamos hablando de muchas enfermedades. Puede ser que se encuentre una cura para un tipo específico de un cáncer, ¿no? Más muy bien con el tratamiento, pero no vamos a hablar del cáncer en general. ¿Está claro? ¿Ya? Hoy en día se considera más reciente, decíamos, ¿no? Son indiscutibles los grandes avances que se han hecho en el conocimiento de esta enfermedad, en su historia natural, en su prevención y en su tratamiento con la epidemiología. Hoy se sabe que se trata de una enfermedad crónica, ¿no? Producida por causas ambientales y genéticas, ¿ya? Y que para que llegue a 1 centímetro tienen que pasar muchos años. La enfermedad del cáncer, que mucha gente cree que tiene el cáncer y tengo que curarle mañana o ese mismo día, porque hay que sacarlo, ¿no? Pero ellos tienen muchos años. Para llegar a 1 centímetro tiene que llegar entre 8 a 10 años. Desde el punto de vista, ¿no? Matemático, es un proceso probabilístico y no determinístico, lo que significa que no basta tener las alteraciones genéticas o los factores ambientales, sino que tiene que ocurrir una confluencia condicionada entre estos factores, ¿no? Y posiblemente cascada en la que uno de los pasos depende del anterior. Esto es lo que quiero que me entiendan. Cuando nosotros hablamos del cáncer, epidemiológicamente, ¿no? Matemáticamente, es un proceso probabilístico. Si nosotros decimos que el cáncer, que el tabaco no va a determinar en una persona el cáncer, significa que le va a dar el cáncer por fumar tabaco. Eso no significa, no determina, pero hay más probabilidades. Si yo fumo más cigarrillo, tengo más probabilidades que tenga un cáncer de pulmón al que no fume. ¿Me entienden? Probabilidades aumentan. Eso no significa que todos los que fuman van a determinar un cáncer. ¿Me entienden, no? Hay más probabilidades de tener un cáncer. Lo mismo en el cáncer de estómago, ¿no? El Helicobacter pylori, los que tienen Helicobacter pylori, no todos van a tener cáncer. Entonces las probabilidades puede ser que aumenten más en algunos que en otros no. ¿Me entienden? Por eso dice en las palabras de Kenneth Dorman, es un proceso en el que se combinan causas necesarias y suficientes. Para que una persona tenga cáncer, no puede ser que una causa, un factor, puede ser suficiente para iniciar el cáncer. Y otra persona necesita tal vez 5 factores para que inicie el cáncer. Y otra persona, con 10 factores, no va a pasar nada. Y es el claro ejemplo cuando yo explico esta parte, ¿no? Me voy a la época del COVID-19, ¿no? ¿Quiénes han muerto por esta enfermedad?
pacientes con cáncer de operado en la época del COVID, así como un astronauta no se sacaba para nada, iba a entrar operado pacientes con cáncer, con COVID-19 activos. Y no se morían. Entonces, aquí es muy importante cuando nosotros hablamos para que inicie el COVID, tenemos que tener un factor, un solo factor para iniciar esta enfermedad y para que debilite el cuerpo. Por eso es que cuando nosotros nos vemos aquí, puede ser que una persona esté físicamente, digamos, un paciente, una persona no físicamente, no un fisiculturista en este momento, pero puede tener, ¿no?, los factores negativos en contra. ¿Cómo nosotros tenemos a nuestro cuerpo? Por eso nosotros médicos tenemos que tomar a una persona como un mundo, porque no lo voy a comparar a él con ella, no puedo compararlo, porque él tiene un sistema diferente, inmunológico, y cómo ha ido creciendo, ¿no?, desde la niñez, cómo ha ido, ¿cómo se dice?, qué deseo ha ido sembrando para tener su factor genético. Su factor inmunológico es muy importante. ¿Y cómo lo tiene ella? Porque el factor inmunológico es tan importante, alumnos, que nosotros, para tener una persona que es un cáncer, ¿quién inicia el cáncer? ¿Qué factor inicia? Porque se puede necesitar un solo factor para empezar una enfermedad. Un solo factor. Y el otro puede ser que se expuesto a muchos factores que también le va a iniciar la enfermedad. ¿Me entienden? Entonces, somos mundos, cada uno considera un mundo diferente. Y aquí nos estamos exponiendo. ¿A qué nos estamos exponiendo? Entonces, ese mi amigo nunca ha bebido, nunca ha fumado, siempre hacía ejercicios y comía bien. Eso se pregunta uno, porque lógicamente que el tabaco, el tabaco y el alcohol está asociado con cáncer de hígado, especialmente el alcohol, ¿no? Pero uno que no bebe, porque tiene un cáncer de hígado, entonces un factor extra que ha iniciado esa enfermedad o un factor genético. Así lo ve lo que es la epidemiología. Ya causas necesarias, ¿no?, y suficientes, probabilidades. Siempre va a ser probabilidad, ¿no? Ante una exposición a un factor de riesgo, tengo más probabilidad de tener cáncer. Este conocimiento de la enfermedad como un proceso que toma tanto tiempo ha permitido que las intervenciones preventivas, que en la mayoría de los casos llevan a la curación de la enfermedad. Esto es muy importante, ¿no? Las intervenciones preventivas, aquí tenemos que ver lo que es la prevención. Cuando nosotros más prevemos la enfermedad, vamos a alejar esta enfermedad. Este desarrollo no hubiese sido posible por la epidemiología. Y aquí viene la prevención y su control. ¿Ya? Epidemiología del cáncer es la rama de la epidemiología que se ocupa del estudio de las neoplasias, ¿no? Sus tres componentes: descriptivo, analítico y experimental. Es lo mismo en el cáncer. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de historia rápidamente. Y dice, ¿cómo se inició el cáncer epidemiológicamente? Ramazzini en 1713 observó la mayor frecuencia de cáncer de mama en las monjas. ¿Por qué las monjas tenían cáncer en 1713? Ramazzini dice, ¿por qué? Y las otras señoras, las otras mujeres no tienen cáncer de mama. Y lo relacionó con el celibato y la nuliparidad como un factor de riesgo. ¿Qué tal? Las monjas no tenían más cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no tenían una actividad sexual y tampoco tenían hijos. No amamantaban, y ahí viene el cáncer de mama, ¿no? Ahí está empezando el factor epidemiológico. Percival Bott en 1775 describió la alta frecuencia de cáncer de escroto en los desolinadores de chimeneas en Londres. En el siglo XVII estaba en boga, ¿no?, en su alto nivel, la era industrial, ¿no? La era industrial, muchas empresas, muchas fábricas, pero todas las maquinarias se movían gracias a ¿qué? Al carbón. Entonces habían
¿no? Las chimeneas tremendas, entonces trabajaban miles de trabajadores solamente con el carbón en las chimeneas y ellos limpiaban. Pero lógicamente que toda Europa tenía empresas y Estados Unidos, pero actualmente en Londres había más cáncer de escroto porque no había una seguridad industrial, porque iban a trabajar con lo que podían, con ropa más floja, con edificios, y ellos empezaron a tener más cáncer, mientras que en otras ciudades y países del mundo industrializados, ¿no? Ya se cuidaban, ¿no? en la ropa, en la protección industrial, ¿no? Y así empezó el cáncer de escroto. Rudolf Virchow, patólogo alemán en 1860, al describir la mortalidad en la ciudad de Berlín, encontró la asociación, ¿no? de factores sociales como la pobreza, el hacinamiento y algunas profesiones peligrosas. Entonces ya realizó y empezó lo que era la epidemiología social, que el cáncer se inicia en el hacinamiento, en la pobreza. Y algunas profesiones, pues lógicamente, ¿qué profesiones, por ejemplo, están relacionadas con la minería? ¿No? Dolly Hill en 1954, mediante estudios de casos y controles, encontraron por primera vez la asociación del cigarrillo y el cáncer de pulmón, ¿no? Burkitt, cirujano inglés, quien trabajó en África, ¿no? en estudios descriptivos, demostró la asociación de la dieta con el cáncer de colon, ¿no? La gente que tenía mucha plata, la gente que comía bien, no saludable, sino que comía bien lo que quería comer, tenía más cáncer de colon que la gente que no tenía. ¿Ya? Bernard Fischer y Umberto Veronesi, unos cirujanos, ¿no? cambiaron el paradigma halsteriano. Halster era un cirujano, el primer cirujano que operó un cáncer de mama. Pero sus cirugías, como dicen, mastectomía radical tipo Halster, eran cirugías amplias, incluso sacaban los pectorales mayor y menor, ¿no? Pero ya Bernard Fischer con Veronesi, ellos empezaron a hacer una mastectomía simple, con menos complicaciones, menos movilidad que lo que hacía Halster, ¿no? Entonces ya empezó en la parte de cirugía. John Brown, en sus famosos Bill of Mortality, escribía en un cuaderno todos los nacimientos de enfermedades y empezó a escribir, a hacer la estadística. William Paz desarrolló la oficina del registrador general a nivel mundial. Los modernos registros de cáncer contienen hoy en día la misma información, pero de manera sistematizada, con la ayuda de programas estadísticos. Hacen registro de todos los cánceres que ocurren en el mundo, ya van registrando. En la práctica, el registro del cáncer permite cuantificar quiénes se enferman, hombres, niños, razas, religión, profesión, quiénes se enferman, dónde se enferman, país, ciudad, lugar de trabajo, tiempo, cuándo se enferman y de qué se enferman. Estas son las preguntas, en pocas palabras, lo que se llena en los formularios de registro, ¿no? El registro de SER, esto en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en 1973 se empieza a registrar, ¿no? estadísticamente todos los casos de cáncer en Estados Unidos, ¿no? Por eso dice en 2007, un ejemplo, se presentaron 1.444.920 casos de cáncer, de los cuales murieron 559.650. ¿no? Por eso es que algunos en Estados Unidos empezaron en el año 1973 a registrar todos los pacientes con cáncer, ¿no? Pero no pueden dejar de anotar uno. Todos saben de qué se ha muerto, dónde se ha muerto, qué edad tenía estadísticamente. Y no solamente el cáncer, en Estados Unidos la salud lo manejan estadísticamente. Si ustedes han leído los libros, un libro colombiano, por ejemplo, yo leí un libro colombiano de parasitología y decía, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, la úlcera gástrica. La úlcera gástrica es una enfermedad tal. En Estados Unidos, la tal tiene así. Y en nuestro país Colombia, en nuestro país México tenemos estadística. En nuestro país Argentina, ¿no? ¿Sí? Así dicen la mayoría de los libros. Lo toman como un modelo a Estados Unidos, porque estadísticamente hasta en cáncer
pasa un solo paciente de no ser registrado, se lo registra adecuadamente. Y a nivel mundial, ¿no? En el Centro Internacional de Francia de Cáncer, ¿no? Se empieza a describir y a anotar este tipo de información, ¿no? Por lo que actualmente la agencia se nutre de 449 registros de todo el mundo, se van anotando en ese centro. O sea, ya se registran de todo el mundo. Pero aquí no va de Bolivia. ¿Ustedes creen que en Bolivia registramos a los pacientes con cáncer? No sabemos si en las casas están muriendo con cáncer, mueren en el hospital japonés, mueren en San Juan de Dios, no se registra. Y si nosotros supiésemos qué está muriendo, se trabajaría mejor, ¿no? Pero tenemos solamente estudios muy vagos aquí en Bolivia porque no mandamos datos reales, quiero decir. A nivel mundial, el cáncer, estamos con un nivel alto. Más o menos estamos con un 40% de cáncer en Asia, y luego después está Europa y así sucesivamente. Hay más cáncer en Asia. ¿Por qué hay más cáncer en Asia? Hay más gente. ¿Ah? Hay más gente. ¿Cómo? La población puede La ser. población, ¿no? Porque si nosotros relacionamos uniendo Estados Unidos, Canadá, México, todo Centroamérica, todo Sudamérica, incluido Brasil, no vamos a llegar ni a la mitad de lo que es China. Uniendo todo, Norte, Centro y Sudamérica, no vamos a llegar ni a la mitad de lo que tiene China. ¿Me entienden? Brasil tiene 200 millones, Estados Unidos tiene 150 y tantos millones, México está por los 100 millones. ¿Y China cuánto tiene? Más de 1000. Ya está llegando a los 2000 millones de habitantes chinos, y a la India está llegando casi también a la misma cantidad de China. Incluso dicen que hay más indios que chinos, ¿no? Porque en China solamente se permite un hijo, y en India, bueno, pues la cantidad, a ver, vamos a cambiarlo. Ya. ¿Está bien? ¿No? Y a nivel mundial, el cáncer es la segunda causa de muerte después de los pacientes de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y esta es la secuencia más o menos, ¿no? Primero cáncer de pulmón, segundo cáncer de mama, colon, recto, estómago, próstata, y así sucesivamente. Primero es cáncer de pulmón en el mundo y viene mama, ¿ya? Las variaciones geográficas, actualmente se habla de una epidemiología geográfica, y aquí tiene que ver mucho el factor ambiente, ¿no? El sitio geográfico y combinada con la epidemiología social. Aquí empieza el problema. ¿Dónde hay más cáncer? ¿Por qué Chile? En Chile, ¿sabían que Chile es uno de los países donde hay más incidencia de cáncer de vesícula biliar? ¿Por qué Japón tiene más cáncer de estómago? ¿Por qué China tiene más cáncer de esófago? Y así sucesivamente. El cáncer va aumentando en otros países. ¿Por qué en Bolivia hay más cáncer de cuello uterino? Cifras globales. Pulmón, seno, colon, recto, estómago y próstata es el orden de los cánceres, ¿no es cierto? En el hombre, el cáncer de pulmón es el más común en los países desarrollados, pero ocupa el segundo lugar después de próstata en los países subdesarrollados. En mujeres, el cáncer de cervix es el segundo más frecuente en países desarrollados y el séptimo en países desarrollados. ¿Me entienden? En el hombre, el cáncer de pulmón en el mundo, en los países desarrollados, es el más común. Pero en los países latinoamericanos, ¿qué tipo de cáncer es más común en los varones? Próstata. Y viene el cáncer de pulmón después, ¿no? Y lo mismo el cáncer de cervix, el cuello uterino. En Europa no existe cáncer de cuello uterino, es raro cáncer de cuello uterino. Pero en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica hay más cáncer de cuello uterino, ¿no? que en Europa. Hay grandes diferencias en mortalidad entre países desarrollados y no desarrollados. Una razón, un favorcito. Anótemelo los 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
una lista de todos los que están presentes, ¿ya? Una hojita. ¿Ya? Entonces hay grandes diferencias de mortalidad, ¿no? El cáncer de colon rectal, seno y próstata tiene mejor pronóstico que los pacientes con hígado, estómago y esófago, que son de peor pronóstico, y eso está en los países, ¿no?, del tercer mundo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la incidencia. Ustedes van a recordar un poco la incidencia, ¿no? Número de nuevos casos ocurridos en una población determinada en un periodo específico, ¿no? Y ahora, relacionado al cáncer, incidencia. ¿Qué tiene que ver la incidencia con el cáncer? Relaciona con es influenciada por la exposición a factores etiológicos. ¿Cómo inicia el cáncer? Los factores etiológicos, la susceptibilidad individual, alumnos, susceptibilidad individual, cuando nuestras defensas bajan, el sistema inmunológico baja. Muchas mujeres o muchos varones hacen dietas extremas. Tengan en cuenta que cuando hacen dietas extremas, su sistema inmunológico baja a lo máximo y están prestos están abriendo las puertas a cualquier enfermedad. No es fácil hacer una dieta extrema, alumnos. Y ahí está, susceptibilidad individual, ¿no? Pruebas de tamizaje, cómo estás haciendo tus estudios, tus controles, ¿no? Y cómo es tu acceso al sistema de salud. ¿Cómo inicias el cáncer? No te controlaste, no te hiciste un control, estás bajando tus defensas, ¿no? O los factores etiológicos. La mortalidad, número de muertes atribuibles a una causa en particular en una población determinada en un periodo específico de tiempo, ¿no? Relación al cáncer influenciada por la incidencia, factores biológicos individuales, características del tumor, estadio y respuesta al tratamiento. ¿Por qué un paciente muere con cáncer? Va a depender mucho de la incidencia, los factores biológicos individuales, la edad, ¿no? El estado nutricional. Entonces va a ser difícil combatir con la enfermedad. Las características del tumor. El tumor es muy agresivo. Si el tumor es muy agresivo, entonces va a ser difícil que el sobreviva. Y la respuesta al tratamiento. Si el tratamiento no responde, lógicamente que el paciente la mortalidad. ¿Están entendiendo? Esto va relacionado con la mortalidad. Y la prevalencia representa el número de casos de una enfermedad en una población, un periodo específico. ¿Cuántos sobreviven con esta enfermedad? ¿Y de qué depende que sobrevivan? Está relacionada a la supervivencia, ¿no? ¿Cuántos sobreviven? A la agresividad del tumor. Tal vez el tumor no es tan agresivo y está respondiendo al tratamiento, ¿no? Y está respondiendo al tratamiento. Entonces ahí está la prevalencia, ¿ya? Prevención. El cáncer, por definición, es una enfermedad prevenible y curable si se detecta y trata tempranamente. Es un concepto que me encanta si nosotros lo manejamos desde el punto de vista de prevención. Si nosotros prevenimos la enfermedad, vamos a alejar esta enfermedad, ¿ya? Hay dos clases de prevención. La prevención primaria, que consiste en evitar o controlar los factores de riesgo claramente identificados. Los factores de riesgo que nos vamos a exponer y pueden ocasionar el cáncer. ¿Cómo qué? Primeramente el cigarrillo, alcohol, dieta, actividad física, obesidad, infecciones virales, bacterianas, ¿no? Los rayos del sol, ¿no ven? Y estos factores, aquí estamos en un resumen, los más importantes. Esos son los factores de riesgo, ¿no?, que podemos evitar con una prevención primaria. ¿Qué es una prevención secundaria? Como el cáncer de cuello uterino. Aquí nos habla de los métodos de tamizaje o screening, ¿no? Es la manera de detectar tempranamente la enfermedad. Y eso nos habló el doctor Papanicolau. Simplemente con Papanicolau podemos prevenir esta enfermedad. Porque ustedes están haciendo obstetricia, ¿sí? Este año. Están hablando, seguramente van a hablar de lo que es prevención, o hacer Papanicolau. Con esta prueba de Papanicolau vamos a detectar en qué situación está ese cuello uterino. Inflamatorio, NIC 1, NIC 2, NIC 3, in situ, cáncer. Entonces puedo detectar un paciente con un NIC 2, displasia grado 2, no es cáncer,
pero puede ser cáncer en un tiempo determinado. Entonces ahí voy a detectar el cáncer, pero le voy a detectar mi inicio o antes que llegue un cáncer. Y de esta manera voy a evitar esta enfermedad. ¿Ya? Los métodos de estudio. Tenemos, por ejemplo, lo que es el cáncer, el Papa Nicolau, tenemos la mamografía, tenemos la sangre ocultenesis, ¿no? Tenemos la ecografía para un cáncer de estómago. ¿Cómo podemos hacer la prevención secundaria? ¿Ya? Estudios de Dolly Petto realizados en los años 80 mostraban cómo si se suspendiera el uso del cigarrillo, dice Dolly Petto, ¿no? En el mundo, si la gente en el mundo dejaría de fumar, decimos, ya nadie más fuma, o se cierran todas las fábricas de cigarrillos, ¿qué dice? En el mundo la mortalidad bajaría en una tercera parte. De 7 pacientes con cáncer, ¿no? 3 ya no tendrían, solamente llegaron 7. El 30% del cáncer bajaría. 30%. El cigarrillo es responsable del 30% del cáncer. Y no estoy hablando del cáncer de pulmón, ¿ya? Igualmente, si factores de riesgo como nutrición, actividad física, alcohol, ¿no? Estos se reducirían, podrían reducir a un 40%. O sea, estoy diciendo de que si nosotros dejáramos de fumar, si nosotros nos alimentaríamos saludablemente, haríamos ejercicio, en pocas palabras, ¿cuánto reduciría el cáncer? Un 70%. Ahora la pregunta, ¿será que es factible hacer eso? ¿Se podría hacer eso? ¿En qué camino estamos? ¿En este camino? Sí se podría dejar de fumar, comer comida saludable y hacer ejercicio, el cáncer bajaría un 70%. ¿Qué tal? ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que se podría hacer eso? Pues más difícil. Se puede. ¿Se puede? En Chile, por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, las empresas mineras están obligadas a que sus trabajadores se encuentren saludables y tienen que cumplir con una pauta de controles médicos bastante regular, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del puesto de trabajo. Y para ello proporcionan alimentos a sus trabajadores y estos alimentos son saludables. Tienen que cumplir, entonces. Claro, por pero ejemplo, tiene que haber mucha intervención. Chile es uno de los países considerado de los más consumidores de tabaco, ¿no? Sí, eso sí. El tabaco allá en Chile, por eso es que han hecho sistemas de prevención en Chile. Por ejemplo, escuela, 5 cuadras a la redonda, nadie puede fumar, nadie puede vender tabaco en una escuela. Así más o menos se maneja así en Chile. Pero estamos hablando de Chile, una enfermedad, ¿no? Estamos hablando en el mundo, chicos. ¿Qué tal? Porque sí hay manera de prevenir. Pero si nosotros aportaríamos un granito de arena como lo hace Chile, tal vez se está reduciendo en muchas situaciones. Por ejemplo, Chile tiene la mayor incidencia del cáncer de vesícula biliar. Hay mucho cáncer de vesícula biliar en Chile. Incluso hay algunas zonas, dicen los libros, hay unas zonas que son netamente de alto riesgo, que llegan a una cierta edad, todos se hacen operar de vesícula biliar, porque hay arte en esa zona, que hay una zona, no me acuerdo dónde, dice que hay bastante cáncer de vesícula biliar. Llegan a cierta edad de 18, 19 años y se operan, aunque no tengan nada. Hay otros libros que dicen, como Michan dice, no es necesario operarse si la vesícula es asintomática. Pero hay otros libros como el Savington dicen, si encuentras un cálculo, operar. Más o menos se me entiende a lo que estamos hablando. Pero en general, chicos, ¿será que vamos a dejar de fumar? ¿Será que vamos a dejar de comer? A ver, si ustedes salen la noche aquí en Santa Cruz, vayan a caminar por donde ustedes quieran. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay? Comida chatarra. Pero hay comida chatarra de verdad, de verdad.
papa frita. Lo vieron muy poco. Y la papa frita es el alimento frito. Papa, aceite, es el alimento más cancerígeno que puede haber. Y cuanto más tiempo se conserva, más cancerígeno. Alumnos, pueden seguir comiendo ustedes, ¿ya? Pero enseñen a sus pacientes a que no coman papas fritas. Ustedes pueden comer, porque ustedes ya son maduros, mayores, ya van a ser médicos, en que asimilen lo que les estoy diciendo, pero ustedes tienen la obligación de decir a su paciente que no coman. Yo a veces fumo, pero cuando mi paciente le digo no fume, por favor. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Es un fenómeno de rebote, de ciclar, lo que les estoy diciendo. A mí me gustaba mucho la papa frita hasta hace muchos años, pero de ahora como automáticamente yo lo he ido rechazando. Y a veces, como un día que salí de cirugía a las 3 de la mañana, me fui, ¿qué encuentro en la calle? Luisín, ¿no? Me encuentro en Luisín. Me fui a solamente papa frita con pollo, ¿no? Yo me comí, sin mentirles, unas 8 papas fritas, porque teníamos 20.000 papas ahí. 8 y un pedazo de pollo. Solamente eso, porque la papa frita no lo tolero. Entonces uno tiene que sentir eso de rechazar lo que realmente es. ¿De todos? Sí. Ya. Eso, alumnos. ¿Me entienden a lo que me voy? Es difícil de comer. Sale uno hasta aquí, sale a comer en la noche y tiene que ser todo con gaseosa. Todo es con Coca-Cola, Fanta, Sprite, algún jugo. No. Jugo saludable, pero tiene azúcar. Y ni siquiera nos gusta, siquiera caminar. Tenemos que salir del garaje del auto, llegar al restaurante, sentamos, comemos y nos vamos hasta el garaje y caminamos un poquito para dormir. En la noche les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a reducir este 70%? No nos gusta hacer ejercicio, ¿no? Porque no quiere pagar, antes no se pagaba para hacer ejercicio. Esto yo les digo para que ustedes, nosotros hagamos conciencia cómo estamos en la realidad, ¿no? Aquí Bolivia, la verdad que el que viene del exterior, aquí a Bolivia, tiene todo para comer. Uno va a Buenos Aires, no hay nada para comer, solamente hay asado y nada más. Y sus facturas que dicen, no hay, yo buscaba un pollito por ahí, tal vez, no hay, no te venden pollo. No que estamos acordando que hay pollo de 10 como de 50. ¿No? Pueden comer una comida ahumada de 100 como de 2.50, un chorizo de 2.50. Listo, igual voy a comer, ¿no? Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay otros factores infecciosos como las hepatitis B y C, que si nosotros no manejamos un paciente con hepatitis, estos van a llegar a un hepatocarcinoma, que es un cáncer de hígado. O como si nosotros nos manejamos con el Helicobacter pylori, no todos, pero pueden llegar a un cáncer de estómago, ¿ya? Y otras enfermedades virales que van a llegar a los linfomas y leucemias, ¿ya? Aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz no hay cáncer de pulmón. Yo no veo mucho cáncer de pulmón, pero mucha gente fuma, y fuman bastante. Y ahora que viene con la coca, fuma más todavía, ¿no? No hay cáncer de pulmón. Yo trabajo en la caja petrolera, yo manejo todo lo que es la caja petrolera de Santa Cruz, porque soy el único cirujano oncólogo. Todo paciente oncológico tiene que llegar. No veo mucho paciente con cáncer de pulmón, pero sí veo mucho cáncer de próstata, mucho cáncer de vesícula biliar, de vía biliar, ¿no? De laringe, faringe, piso de la boca y lengua. Y si nosotros decimos aquí, la principal causa del cáncer del mundo está relacionada con múltiples cánceres. El tabaco es responsable de muchos tipos de cáncer: cavidad oral, lengua, faringe, esófago, estómago, hígado, páncreas, cavidad nasal, laringe, pulmón, riñón y vejiga. De verdad que de todos los pacientes, por lo menos la mitad de los pacientes con cáncer de páncreas, la mitad fumaban. Y el cáncer de páncreas, el hígado, pero más el páncreas. El páncreas, en primer lugar, es el cáncer más agresivo porque es difícil de reconocer con cáncer de páncreas. Está relacionado con el tabaco. Y no hay cáncer de pulmón. Todos nos relacionamos. Fumas, cáncer de pulmón, nada que ver aquí en Bolivia. Y hemos visto aquí en Sudamérica, en los países subdesarrollados, no hay cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón más es en países desarrollados, ¿verdad? Pero sí el tabaco tiene que ver mucho con el cáncer de páncreas.
con el cáncer de la boca, con el cáncer de la lengua, del estómago, pero es más páncreas aún. Así es que por favor, tomemos en cuenta esto del tabaco, ¿no? Por eso dice un 30%, no dice del cáncer de pulmón, sino del cáncer en general responsable del tabaco. ¿Quiere preguntar? La coca tiene mucha relación con el cáncer de boca, cáncer del piso de la boca y la lengua, ¿no? Y se potencia más cuando es con tabaco, y se potencia más cuando es el alcohol. Doctor, ¿y esos cánceres que provoca el tabaco lo provoca cualquier cosa que fumen, ya sea vape, marihuana, hachís? O no solo es necesariamente El tabaco. el tabaco. El tabaco. El tabaco. El tabaco. Entonces, esa parte de la marihuana. La dieta, alumnos, la dieta, ¿no? Tiene mucho que ver. Con el tema del vape, aunque no sea tabaco, hacen lo mismo. Claro, pero no va, eso se está estudiando mucho en lo que es especialmente el cáncer. Porque si ustedes alguna vez han utilizado, pero es difícil de manejar, alguno tiene que manejarlo porque siempre no ocasiona un tipo de bronquitis que te va a provocar un cáncer de pulmón, pero no está relacionado con los otros tipos de cáncer, porque es el tabaco específicamente, el tabaco, dice. La dieta está relacionado. ¿Cómo podemos ayudarnos? Dice que no existe evidencia contundente, pero sí es importante. Las estadísticas lo indican, especial cuando se ingiere altas cantidades de frutas, ¿no? Y vegetales, especialmente las verduras, algunos. Es algo que nosotros decimos cuando salimos en la noche, todo es rico mientras no haya verduras. Todo es rico mientras no haya verduras. Y el niño le dice, no, yo no como verduras. No, a mi hijo no le gusta verduras, ¿no? Entonces, ya los papás, mamás, somos más, no sé qué palabra decirlo, más suaves, más permisivos, permisibles. Que nos dejamos manejar porque los niños ya no comen verduras, en la noche nada con verduras, ¿no? Cuando uno te va con una ensalada César, no te queda ridículo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, si ustedes están entre los 20 y 30 años, la mayoría, de una edad de crecimiento, el otro día les decía, entonces es el momento que ustedes tienen que aprovechar en todo sentido, en alimentarse mejor para envejecer mejor, ¿no? Tienen que estudiar mejor para que más allá de la edad están mucho. Yo quisiera volver a la edad de ustedes, porque a veces leo, ya la captación es diferente, como yo captaba a su edad de ustedes, captaba lo que quería, ¿no? Es diferente. Mientras ustedes siguen sembrando un buen territorio para tener un futuro mejor, porque todos ustedes van a llegar a la vejez, todos van a llegar a la vejez, van a llegar a sus 30, van a llegar a sus 40, van a llegar a mi edad, yo tengo 50, nunca pensaba llegar a los 50, ¿no? Pero es lo que pasa, si aquí con ustedes en la universidad estoy dictando clases ya como 13 años, increíble, 13 años en la católica, ya llegué a los 50, empecé con los 37 seguramente, voy a llegar a los 60 en 10 años, ustedes ya van a tener sus 30, 35, tal vez 33, no sé, pero pasan los años. ¿Cómo se están preparando para envejecer? Al final, como sea, mientras disfruten mi juventud, pero ¿cómo le van a tener la vejez? Tal vez a los 60 años están llegando en silla de ruedas, con oxígeno, o tal vez a los 85 todavía jugando. Yo tengo un padrino, tiene 84 años, toma su vino, mete su coca, come los picantes y tranquilo. Y yo digo, wow, yo quisiera llegar así, padrino, como a su edad, 84 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes, alumnos? Y lo que estamos viendo ahora es para ustedes, indirectamente, también para que ustedes, eso lo que estamos aprendiendo hoy, transmitan a los pacientes. Y los primeros pacientes que ustedes tienen son los familiares, ¿verdad? El día que
ustedes no coman verduras o que sus familiares no coman verduras, se están desprotegiendo de esta enfermedad, porque la verdura es el mejor protector del cáncer gastrointestinal. ¿Por qué el cáncer de colon? El cáncer de colon era gente rica, la gente comía bien, no saludable, porque no comían nada con verduras, porque comían chancho, pescado, comían res, pollo, fritos, y ellos tenían cáncer de colon porque nunca comen verduras. Pero si estamos mal el día que no comamos verduras. El majito no tiene verduras, ¿no? Pero antes tomamos una lechuga, pongamos un tomate, no dejen de utilizar el aceite de oliva, porque es un antioxidante por naturaleza. Entonces aprendamos eso. ¿Ya? El alcohol también, es verdad. El alcohol es malo, ¿no? Es más malo en general, pero en cáncer, ¿quién es más malo? ¿El alcohol o el tabaco? El tabaco. Pero eso no significa que el alcohol tampoco no es responsable. Sí es responsable de enfermedades como el cáncer de cavidad oral, más con el tabaco y con la coca. Faringe, esófago y laringe. Y lógicamente el cáncer de hígado, ¿no? La obesidad, ¿no? Definida como índice más de 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, está relacionada con diferentes tipos de cáncer, ¿no? Con la epidemia de obesidad creciente en el mundo, estos números siguen aumentando, y aquí en Santa Cruz sigue aumentando porque las ciudades crecen, siempre necesitamos más autos, evitamos caminar, no por flojos, porque es peligroso caminar ahora, ¿no? Ya si ustedes en un lugar vacío, ya es peligroso caminar, necesito, ¿no? Llega la época de calor, nadie camina en el sol, a los 30 grados es difícil caminar, ¿verdad? Entonces, pero eso lo relacionamos con el sedentarismo y obesidad. Mientras yo tenga mi celular y mi Netflix, no voy a ir a jugar afuera, perder mi tiempo para ir a jugar. Nadie quiere hacer deporte, ¿sabes? El que hace deporte de verdad. Siempre tratamos de hacerlo más cómodo, computadora, celular, tablet, la tele. Y eso sucede también con los niños. Los niños están haciendo obesos. Por eso hay más cáncer, más diabetes en niños. 60% de la diabetes de Bolivia, 60% está en Santa Cruz. Actividad física. Está relacionado con la falta de ejercicio. Si solamente nosotros haríamos ejercicio, incluso dice que hacer ejercicio reduce y hasta se puede curar la diabetes. Estos son últimos estudios, ¿no? Los estudios muestran algunas asociaciones con el cáncer de colon, seno, endometrio y próstata. ¿Ya? Disminuye los radicales libres, evitando la oxidación de las células, otorgándoles más equilibrio y estabilidad, ¿no? Los radicales libres, eso les voy a explicar en la siguiente clase, se van a acordar. Radicales libres no son moléculas que van a destruir nuestras células, van a envejecer nuestras células. ¿Por qué yo de 50 años y él de 50 años, él es más, digamos, es más joven que yo, se nota que parece de 40 cuando estamos entre compañeros? Se van a acordar de aquí unos 20 años, 10 años, porque tiene más, o sea, tiene más actividad que yo. ¿Por qué más? ¿Sabes? Porque sufre la esposa, siempre la esposa, si es casado. Pero tiene mucho que ver con los radicales libres. Los radicales libres son moléculas que destruyen o envejecen las células. Y entonces eso va a ocasionar, ¿no? Lógicamente, que va a permitir esta enfermedad. Entonces, para eso, ¿no? La actividad física dice que destruye los radicales libres, ¿no? Equilibra los radicales libres, lógicamente que el ejercicio por naturaleza, alumnos, el ejercicio por naturaleza es un antioxidante natural. Hago ejercicios, automáticamente voy a destruir estos radicales libres y mi célula lo voy a fortalecer. Y así es un mecanismo de curar la diabetes y es un mecanismo de alejar la enfermedad del cáncer haciendo ejercicio. ¿Ya? Ahí está, las células sanas, radicales libres y el estrés oxidativo. Entonces, para desestresar esta oxidación,
hay que buscar un antioxidante, ¿no? ¿Qué antioxidantes? El brócoli es mejor que Claro, brócoli, claro. Todo lo que son las verduras, pero ahí tenemos las verduras verdes oscuras, brócoli, espinaca, ahí tenemos el aceite de oliva que les decía. Hay un libro que decía que el vino es un antioxidante de verdad, pero eso ya cambió a la gente. No voy a antioxidarme, entonces ya se ha burlado actualmente, ya el vino ya no lo toman, aunque sí el vino es un antioxidante 50 ml después de los almuerzos, después de las comidas. Pero siempre uno se pasa, ¿no? Y ese es un problema. Prevención secundaria, hemos hablado, ¿no?, de la citología vaginal, ¿no? El cáncer de colon lo hacemos con la sangre oculta en heces, cáncer de seno con la mamografía, ¿no? La prevención farmacológica como el tamoxifeno es una sustancia para prevenir el cáncer de mama, o el fenasteride para prevenir el cáncer de próstata, ¿no? Existen muchos factores, ¿no? Aquí vamos a hablar de los factores modificables y no modificables. Los modificables son el tabaco. Si no fumo, voy a evitar el cáncer, ¿no? La dieta y la actividad física. Pero las no modificables es la edad. Cuanto más mayor, más riesgo de esta enfermedad. Y no hay cómo evitarlo, porque los años pasan, los días pasan. Y otro factor, el factor genético, que no es modificable. Si yo hay antecedentes de cáncer en mi familia, en un momento puedo tener esta enfermedad. Pero ¿cómo puedo combatir? Alejando los factores modificables. ¿No? Voy a trabajar en esos factores modificables. En 2020 se estimó que había aproximadamente 19.3 millones de nuevos casos en el mundo. 19.3 millones. ¿No? Mortalidad, en el mismo año se reportaron alrededor de 10 millones de muertes por cáncer, ¿no? Incidencia, tendencia de incidencia, las tasas de incidencia de cáncer han aumentado en muchas partes del mundo, ¿no? En parte debido al envejecimiento de la población. En Europa hay más cáncer porque hay más de personas de tercera edad y no hay niños. Por eso, el cáncer infantil, ¿no?, es menos común en niños. Se estima que se diagnosticaron aproximadamente 400.000 casos en niños, y dentro uno de los más comunes es la leucemia. ¿Ya? El impacto del COVID también ha alterado, pues muchos después del COVID han escuchado que el COVID ha dejado secuelas. Muchos han quedado con problemas dermatológicos, problemas cardíacos, problemas pulmonares, ¿no? Problemas en muchos sentidos. Y entonces eso también ha ocasionado problemas para iniciar esta enfermedad, ¿ya? Los cánceres más prevalentes, hemos hablado del cáncer de pulmón, que está en primer lugar. Tenemos el cáncer de mama, que está en segundo lugar. Y algo muy importante en cáncer de mama. Ojo, alumnos, escúchenme. El autoexamen no tiene ningún impacto en el diagnóstico temprano. ¿Qué significa? Cuando yo estaba en quinto año, como ustedes, el doctor de ginecología nos enseñó, de acuerdo a esos libros de esa época, nos decían que es para prevenir el cáncer de mama, la mujer tiene que ir a un espejo y hacerse un autoexamen. Así vamos a evitar hacer una prevención del cáncer de mama. Pero ahora dice de que no tiene ningún impacto en el diagnóstico temprano. Si uno encuentra en el espejo, se encuentra una bolita, una masa, ya es algo grave. O si encuentra, como decía, una piel de naranja, poros, ya es grave. O si una imagen roja, endurecida, caliente, ya es algo grave. O si encuentra ganglios en la axila, bolitas en la axila, es porque ya es un cáncer. Así es que tomen en cuenta que no, si uno encuentra con una autoinspección, autoexamen, se encuentra, es porque puede ser que el tumor esté avanzado. ¿Entendieron? ¿Qué manera poder diagnosticar? Ustedes, mujeres que no pueden hacerse mamografía, tenemos la ecografía mamaria. Si algo, ¿no? Porque la mamografía de sí se hace a partir de los 40 años. ¿Ya? El cáncer de colon y recto, tercer más frecuente del mundo. El cuarto lugar, el cáncer de estómago, ¿no? Cáncer de próstata, el quinto lugar, ¿no? Y tampoco se toma en cuenta como método de tamizaje el PSA, ¿ya? El cáncer de hígado está en sexto lugar. Cáncer de cervix en los países desarrollados, séptimo lugar, y en los países subdesarrollados, segundo lugar, ¿no? Y
que así tenemos en Bolivia. Cáncer del cuello uterino, con 16%, primer lugar. Como el conteo rápido, ¿no? Cervix, mama, 11%. O sea, tenemos entre mama y tenemos más o menos 27% corresponde a las mujeres con cáncer. Medio complicado, pero eso más bien ha ido bajando. Luego tenemos piel, próstata, estómago y así, la secuencia, ¿no? Y de acuerdo al cáncer, ¿cómo ha ido entre 2011 a 2015? ¿No? Santa Cruz. En 2011 había 4.901 pacientes con cáncer y en 2015 ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? Casi unos 400.000. O sea, siempre estamos aumentando, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, alumnos? Alumnos, algo muy importante. Lo que hemos hablado ahora, yo sé que la epidemiología, la siguiente clase vamos a hablar cómo se inicia el cáncer, biología celular del cáncer, cómo se inicia el cáncer, va a ser más bonito, pero sí tenía que hablarles la estadística a nivel mundial, cómo están los diferentes tipos de cáncer. Y hemos hablado de la prevención primaria, prevención secundaria, nuevamente les digo, esto tienen que asimilarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puedo ser egoísta. Si yo estoy estudiando medicina, no soy egoísta, porque yo transmito lo que aprendo, transmito, y no porque soy docente, ¿no? Siempre tienen que hacerlo ustedes, transmitir lo que aprenden para que cambien la vida de una persona. Seguramente muchos han cambiado la vida de una persona con su palabra, porque la palabra es poder. Y nosotros tenemos un plus, ese plus de ser médicos frente a un paciente. Yo tengo ese poder, mucho poder tengo que manejarlo adecuadamente para que él cumpla. Porque él sí cumple, voy a cambiar la vida. A mí me pasó una vez cuando yo llegó un paciente a la emergencia, a las 3 de la mañana, operé, era una persona de baja estatura y bien gordito. Entonces la cirugía ha sido bien complicada porque es una apendicitis, ¿no? Abdomen pequeño, no, el paciente obeso, operar, me costó la cirugía una apendicectomía, simple apendicectomía de emergencia. Bueno, se operó bien, ya cuando vino a retirarse los puntos vino a la consulta. Y cuando vino a la consulta me dijo, no, vino con sus 2 hijos, uno de 4, uno de 2 años, pequeñitos, pero eran como su papá, ¿no? Él era bien gordito. Y los 2 niños eran también bien gorditos, así obesitos los 2. Dice, wow. Y la mujer, la mamá, bien delgada. Entonces había una contraste. Bueno, ya, le saco los puntos. ¿Y qué tengo que comer? No, tiene que comer esto. Y normalmente, ¿cómo come? Esto tal. Y entonces yo tenía que llegar a que me cuenten más o menos cómo. Normalmente, ¿qué comen en el almuerzo? Tal. ¿Y qué toman? No, tomo un refresco, agua, a veces, no, tú y la mujer, pero tú tomas Coca-Cola todos los días tomas Coca-Cola, y los niños también, pues, le da a mis hijos la Coca-Cola, pero bien gorditos los 2 niños, ¿no? Y él dice, no, doctor, no, tampoco así, no todos los días, el doctor se compra en cajas en la casa para la familia, son 4, mamá, papá y los 2 niños, pero se compra en cajas la Coca-Cola, y ya como la acorraló delante de mí y dijo, sí doctor, yo les doy a mis hijos lo mejor, tengo plata y les puedo comprar la Coca-Cola. Así me dijo en la consulta, ¿me entiende? O sea, wow. Entonces yo hablé con él, hablé un buen rato con él, con la familia, y le dije, en pocas palabras, ¿no? Usted es mayor, usted sabe que la Coca-Cola es dañina, tiene azúcar, usted tiene derecho porque ya es mayor, pero ellos tienen derecho a vivir. Ellos tienen derecho a vivir, si los ama, déjenlos vivir, ¿no? Porque le va a destruir, desde este momento está empezando a tener, en cualquier momento van a tener la diabetes y usted no lo va a tolerar, no se va a perdonar. Y hablamos así. Voy a hacer una charla bien larguita, ¿no? En el consultorio, no tenía muchos pacientes, trabajaba en la Caja Cordes, entonces habían pasado unos 6, 5 meses, ¿sí? Más o menos así, medio año más o menos, estaba en la plaza caminando, vino un joven de allá, tenía sus 30 años más o menos, él vino de allá y me vio y, doctor Beizaga, mire, ¿sí, no? Yo modelando ahí en plena acera,
¿Qué es? No me acordaba. ¿Se acuerda de mí? ¿No? Había perdido 12 kilos. Como era bajitos, ya me dijo, ¿se acuerda de mí? Vine con mis 2 hijos. Sí, doctor, ese día llegamos a mi casa, discutimos con mi esposa, hablamos bien por los hijos, porque entonces, desde ese día nunca más metí una Coca-Cola en mi casa. Nunca más metí una Coca-Cola. Mis hijos no toman Coca-Cola, tomamos agua, a veces tomamos mate, a veces hacemos una limonadita, pero raras veces, normalmente tomamos el almuerzo con agua. ¿Y tus hijos cómo están? Están súper delgados, están en el fútbol, están los dos jugando, y yo me voy, miren, y de verdad que él estaba no bien delgado, 12 kilos. Podemos cambiar la vida de un paciente. Podemos. Entonces, pónganse un reto con un paciente. No es simplemente ser egoístas, ¿no? ¿Qué tiene tal cosa allá? Lo ve así, ¿no? Entonces, usted tiene, ¿cómo solventa? Podemos. Buscamos ese poder de convencimiento de qué podemos hacer con ese paciente. Porque está en riesgo algunos. Ustedes no se imaginan, claro que se imaginan. Cuando hablo de él, no hablo de él. ¿Cuánto de familia tiene? ¿Cuántos se preocupan de él? ¿Qué va a ocasionar si a él le pasa algo? Si a uno de ustedes les pasa algo, ¿qué va a ocasionar en su entorno familiar? Entonces, evitemos eso. Porque una persona, ojalá como una paciente viene a la consulta y dice, doctor, déjenme morir, mis hijas no me entienden, porque tiene un cáncer de colon pequeñito y hace unos 6 meses no quiso operarse. Déjenme morir, no entienden a mis hijas, no quiero operarme, ¿no? Entonces le dije, ¿sabe? Sería bien bonito que usted se muera así como así tranquila, pero usted se va a morir sufriendo y va a hacer sufrir a sus hijas todos los días cuando ya usted ya no nada que hacer. Cuando ahora se puede operar, usted quiere hacer así. Entonces hablé con ella y se dio cuenta que no era ella el problema, ¿no? Entonces por ella no se operaba, pero el hecho de que eso se iba a complicar el sufrimiento que iba a ocasionar sus hijas, y ellos insistían en que se opere. Al final se operó, todo salió bien, la quimioterapia está bien, la paciente tenemos para mucho tiempo, pero ¿cómo uno cree que déjenme morir? Yo voy a hacer lo que hago, pero significa cuánto significamos cada uno de nosotros en nuestras familias, cuánto significa un miembro de la familia para toda la familia. Entonces, si podemos evitar, y estoy viendo a mi familiar que no está haciendo bien, si puedo, como un reto, modificar de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando, podemos solucionar un problema y evitar complicaciones a la larga. ¿Me entienden? La siguiente clase nos vemos ya.